Dicen que la sangre es más espesa que el agua, pero el dinero puede diluirlo todo. Cuando dos hermanos luchan por el control de un imperio tecnológico, no hay límites para la traición. Esta historia de ambición te hará valorar más a tu familia que cualquier fortuna. Dale like, suscríbete y activa las notificaciones para más historias que te dejarán sin aliento. El edificio de cristal y acero de Tecnoméxico se alzaba imponente en el Paseo de la Reforma, reflejando el sol de la tarde como un faro de modernidad en medio de la Ciudad de México. En el piso 20, la sala de juntas vibraba con una tensión que podría cortarse con un cuchillo. Miguel Ordóñez, a sus 42 años, golpeó la mesa de caoba con el puño cerrado, haciendo que las tazas de café saltaran y derramaran su contenido sobre los documentos financieros esparcidos frente a él. Es una locura, Roberto. ¿Vender nuestra división de software a los americanos? ¿El legado de papá? ¿En qué estás pensando? Al otro lado de la mesa, Roberto Ordóñez, 3 años menor que su hermano pero con la misma mirada penetrante heredada de su padre, mantuvo la compostura. Ajustó sus lentes de montura delgada y respondió con una calma calculada. Es una oportunidad de negocio, Miguel. $40 millones. Podemos reinvertir ese capital en nuestras divisiones de hardware y servicios, áreas donde realmente somos competitivos. Lo que realmente quieres es el control total, escupió Miguel. Siempre ha sido igual. Desde niños. Nunca pudiste soportar compartir nada conmigo. Los ejecutivos presentes en la reunión se removieron incómodos en sus asientos. Esta no era la primera vez que presenciaban un enfrentamiento entre los hermanos Ordóñez, pero la intensidad iba en aumento desde la muerte de don Héctor Ordóñez, fundador de Tecnoméxico, 6 meses atrás. La junta directiva votará la próxima semana, intervino Alejandra Soto, la directora financiera, intentando calmar los ánimos. Sugiero que continuemos esta discusión cuando todos hayamos estudiado las proyecciones actualizadas. Miguel arrojó su pluma sobre la mesa y salió de la sala sin despedirse. Su hermano lo observó alejarse con una mezcla de frustración y tristeza. ¿Cómo habían llegado a este punto? 25 años atrás, Miguel y Roberto eran inseparables. Hijos de un ingeniero visionario que había fundado una pequeña empresa de reparación de computadoras en Guadalajara, crecieron entre circuitos y cables, soñando con crear la primera gran empresa tecnológica mexicana. Mientras Miguel heredó el carisma y la pasión de su padre, Roberto poseía su mente analítica y meticulosa. Juntos, parecían imparables. Cuando Tecnoméxico comenzó a expandirse, fue natural que Miguel se convirtiera en el rostro público de la empresa, encargándose de ventas y relaciones públicas, mientras Roberto dirigía las operaciones y las finanzas desde las sombras. Don Héctor los contemplaba con orgullo, convencido de que había creado no solo una empresa exitosa sino un legado que perduraría generaciones. Nadie pudo prever el cáncer que se llevó a don Héctor en apenas 3 meses. Y nadie anticipó cómo su ausencia desataría ambiciones largamente reprimidas. Esa noche, después de la tensa reunión, Miguel condujo su Audi deportivo hasta su penthouse en Polanco. Al entrar, encontró a su esposa Gabriela sentada en la terraza, contemplando las luces de la ciudad con una copa de vino tinto en la mano. ¿Otra pelea con Roberto?, preguntó ella, sin necesidad de voltearse. Conocía demasiado bien a su marido. Va a destruir todo lo que construimos, respondió Miguel, sirviéndose un whisky doble. Todo lo que papá soñó. Gabriela suspiró. Había sido testigo de la transformación gradual de los hermanos Ordóñez. De socios entusiastas a rivales cautelosos, y finalmente a enemigos declarados. Como psicóloga, entendía la dinámica. 2 hombres talentosos criados bajo la sombra de un padre brillante, ambos desesperados por probar su valía. ¿Has considerado que quizás tenga razón?, sugirió con cautela. El mercado está cambiando, Miguel. Los gigantes americanos están devorando a las empresas más pequeñas. Miguel la miró con incredulidad. ¿Tú también? ¿De qué lado estás? Del lado de nuestra familia, respondió Gabriela con firmeza. Del lado de nuestra hija. Lucía cumplirá 15 años el próximo mes. ¿Realmente quieres que su fiesta de quinceañera tenga lugar en medio de una guerra corporativa? Miguel guardó silencio. Lucía era su adoración, la niña de sus ojos. Brillante como su tío Roberto, apasionada como él mismo. La idea de arruinar su momento especial lo hizo reconsiderar, aunque brevemente, su postura.
Mientras tanto, en una moderna casa en el barrio de Coyoacán, Roberto repasaba una presentación en su laptop mientras su esposa Patricia preparaba la cena. A diferencia del matrimonio de su hermano, el suyo no había sido bendecido con hijos, algo que Roberto compensaba volcando toda su energía creativa en la empresa. Miguel no dará su brazo a torcer, comentó a Patricia mientras ella colocaba un plato de chile en nogada frente a él, su platillo favorito desde la infancia. Es terco como tu padre, respondió Patricia, sentándose a su lado. Pero tú eres más inteligente. Siempre encuentras la manera de conseguir lo que quieres. Roberto sonrió levemente. Era cierto. Mientras Miguel basaba sus decisiones en emociones y tradiciones, él analizaba datos, tendencias, oportunidades. Y los datos eran claros. La división de software de Tecnoméxico, aunque fundacional para la empresa, no podía competir con los gigantes estadounidenses. Vender ahora, cuando aún tenía valor, era la decisión correcta. Lo que Roberto no mencionó a su esposa fue el email que había recibido esa mañana de Martin Smith, CEO de Digital Sphere, la multinacional interesada en comprar la división de software. Un email que sugería una posible posición para Roberto en la junta directiva global de Digital Sphere, si la venta se concretaba. Una oportunidad que lo catapultaría a ligas internacionales, lejos de la sombra de su hermano y de la memoria de su padre. La semana pasó volando. Miguel movilizó a sus aliados en la junta directiva, principalmente viejos amigos de su padre y ejecutivos de la vieja guardia. Roberto, por su parte, cultivó el apoyo de los inversores más jóvenes, aquellos que valoraban los números por encima del sentimentalismo. La votación se acercaba y, según los cálculos de ambos hermanos, estaba demasiado reñida para predecir un resultado. Fue entonces cuando el destino, o quizás algo más siniestro, intervino. 3 días antes de la votación decisiva, mientras revisaba unos documentos en su oficina hasta tarde, Miguel recibió una llamada anónima. Su hermano lo está traicionando, señor Ordóñez, dijo una voz distorsionada. Revise su correo electrónico en 5 minutos. Efectivamente, 5 minutos después, Miguel recibió un email de una cuenta desconocida. Contenía capturas de pantalla de conversaciones entre Roberto y Martin Smith que iban mucho más allá de la negociación de la venta de la división de software. En ellas, Roberto sugería que, una vez concretada la venta, podría facilitar la adquisición total de Tecnoméxico a un precio preferencial, aprovechando la caída temporal del valor de las acciones que seguiría a la venta de la división de software. Miguel sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No era solo una diferencia de visión empresarial. Su hermano estaba planeando entregarle todo el legado familiar a una corporación extranjera, a cambio de poder y prestigio personal. Lo que Miguel no sabía era que en ese mismo momento, Roberto recibía una llamada similar y un email con documentos aparentemente firmados por Miguel, donde se comprometía a vender su parte de Tecnoméxico a un conglomerado chino, completamente a espaldas de la junta directiva. El día de la votación, la sala de juntas de Tecnoméxico no parecía el epicentro de decisiones corporativas sino un campo de batalla. Los hermanos Ordóñez ni siquiera se saludaron. Cada uno convencido de la traición del otro, cada uno armado con evidencia incriminatoria. Cuando Alejandra Soto intentó iniciar la sesión, Miguel se levantó abruptamente. Antes de proceder, hay algo que la junta debe saber, anunció, proyectando los emails comprometedores en la pantalla principal. Los murmullos llenaron la sala. Roberto, pálido de ira, contraatacó inmediatamente proyectando sus propias pruebas contra Miguel. Lo que siguió fue un espectáculo bochornoso de acusaciones cruzadas, revelaciones y negaciones. La junta directiva, atónita, presenció cómo la familia que había construido Tecnoméxico la despedazaba desde adentro. Cuando finalmente se restableció un mínimo orden, Alejandra Soto tomó nuevamente la palabra. En vista de las graves acusaciones mutuas, propongo posponer la votación hasta que se realice una investigación interna. Además, sugiero que ambos hermanos Ordóñez se aparten temporalmente de sus funciones ejecutivas mientras dure dicha investigación. La propuesta fue aprobada por unanimidad. Miguel y Roberto abandonaron el edificio de Tecnoméxico por separado, cada uno convencido de la culpabilidad del otro, cada uno determina a luchar hasta las últimas consecuencias. Lo que ninguno sospechaba era que ambos habían caído en una trampa meticulosamente orquestada. Los siguientes días fueron un torbellino de revelaciones.
La investigación interna descubrió que los emails comprometedores eran falsificaciones sofisticadas, creadas por alguien con acceso a las comunicaciones internas de la empresa. Las llamadas anónimas eran imposibles de rastrear. Mientras tanto, el escándalo se filtró a la prensa. Guerra fratricida en Tecnoméxico, titulaban los periódicos. Las acciones de la empresa se desplomaron un 30% en 2 días. Los clientes comenzaron a cuestionar la estabilidad de la compañía. Los competidores olían sangre. Y en medio del caos, una figura emergió como salvadora, Alejandra Soto. Con ambos hermanos Ordóñez apartados de la gestión, ella tomó las riendas como CEO interina, proyectando una imagen de calma y confianza que tranquilizó momentáneamente a inversores y clientes. Fue Lucía, la hija de Miguel, quien finalmente comenzó a desenredar el misterio. A sus casi 15 años, había heredado no solo la pasión de su padre sino también la mente analítica de su tío. Indignada por ver a su familia desmoronarse, comenzó su propia investigación. Revisando viejas fotografías familiares para su próxima fiesta de quinceañera, Lucía notó algo extraño. En casi todas las celebraciones importantes de Tecnoméxico, Alejandra Soto aparecía en segundo plano, observando a la familia Ordóñez con una expresión difícil de descifrar. Intrigada, Lucía profundizó. Descubrió que Alejandra había sido la primera empleada de don Héctor, incluso antes de que la empresa se llamara Tecnoméxico. Había rumores de una relación entre ellos que terminó abruptamente cuando don Héctor conoció a la madre de Miguel y Roberto. Con la ayuda de un joven técnico de IT de la empresa, admirador secreto de Lucía, la adolescente accedió a registros digitales que revelaban una verdad inquietante. Alejandra había estado manipulando sutilmente a los hermanos durante años, primero sembrando pequeñas discordias, luego aprovechando sus diferencias naturales para crear una brecha cada vez mayor. La noche antes de su fiesta de quinceañera, en lugar de estar probándose su vestido, Lucía presentó sus hallazgos a su padre y a su tío, a quienes convenció de reunirse en terreno neutral, la vieja casa de don Héctor en Guadalajara, ahora deshabitada pero mantenida como un santuario familiar. En el estudio de su padre, rodeados de viejas fotografías y recuerdos, los hermanos Ordóñez escucharon atónitos la exposición de Lucía. Al principio con escepticismo, luego con creciente horror al darse cuenta de cómo habían sido manipulados. ¿Por qué haría algo así?, preguntó Roberto, todavía incrédulo. Alejandra ha sido parte de la empresa desde siempre. Venganza, respondió Lucía simplemente. El técnico encontró un diario digital en su computadora. Alejandra estaba enamorada de mi abuelo. Cuando él la dejó por mi abuela, juró que algún día destruiría lo que más amaba, su empresa y sus hijos. Miguel y Roberto guardaron silencio, procesando la magnitud de la traición y de su propia ceguera. La paciencia de Alejandra ha sido impresionante, continuó Lucía. Esperó décadas, ganándose la confianza de todos, ascendiendo posiciones. Cuando el abuelo murió, vio su oportunidad. Sabía exactamente qué botones presionar para enfrentarlos. Y nosotros caímos como idiotas, murmuró Miguel, mirando a su hermano con una mezcla de vergüenza y arrepentimiento. El silencio que siguió fue largo y pesado, cargado de recuerdos y de culpa compartida. Finalmente, fue Roberto quien habló. ¿Qué hacemos ahora? La junta directiva votará mañana para ratificar a Alejandra como CEO permanente. Las acciones siguen cayendo. Nadie confía en nosotros. Lucía sonrió por primera vez en la noche. Mi quinceañera es mañana. Toda la junta directiva está invitada, incluyendo a Alejandra. Será la oportunidad perfecta para confrontarla con pruebas. El Salón Castillo de Chapultepec resplandecía aquella noche. Lucía Ordóñez hacía su entrada triunfal en un vestido rosa pálido, escoltada por chambelanes vestidos de charro. La crema innata de la sociedad mexicana estaba presente, junto con toda la junta directiva de Tecnoméxico. Alejandra Soto, elegante en un vestido azul noche, observaba la escena con satisfacción. En menos de 24 horas, sería oficialmente la CEO de la empresa que había ayudado a construir y que ahora ayudaría a destruir. Los hermanos Ordóñez estaban acabados, desacreditados públicamente, a punto de ser removidos permanentemente por la junta. Lo que Alejandra no sabía era que mientras Lucía bailaba el vals con su padre, Roberto se reunía en una sala privada del salón con miembros clave de la junta, mostrándoles las pruebas recopiladas por su sobrina. Cuando llegó el momento del brindis,
Todos esperaban el discurso tradicional del padre de la quinceañera. Miguel Ordóñez subió al pequeño escenario, copa en mano, y comenzó con las palabras habituales de orgullo y amor por su hija. Luego, inesperadamente, hizo un gesto a Roberto para que se uniera a él. Mi hermano y yo tenemos algo importante que compartir con ustedes esta noche, anunció Miguel. Algo que va más allá de una celebración familiar. Los hermanos procedieron a desenmascarar públicamente a Alejandra Soto, presentando pruebas de su manipulación y su plan para tomar control de Tecnoméxico. Alejandra intentó negarlo todo, luego escapar, pero la seguridad del evento, discretamente reforzada, se lo impidió. Cuando la policía llegó para escoltarla fuera del recinto, la mujer miró a los hermanos Ordóñez con un odio visceral. Héctor debió elegirme a mí, gritó mientras la conducían hacia la salida. Yo amaba a esta empresa más que ustedes. Esa noche marcó el comienzo de una nueva era para Tecnoméxico y para los hermanos Ordóñez. La reconstrucción no sería fácil. La confianza, una vez rota, no se repara de la noche a la mañana. Pero tenían algo que habían perdido de vista, un propósito común. En los meses siguientes, Miguel y Roberto trabajaron juntos para estabilizar la empresa. Decidieron no vender la división de software, sino asociarse estratégicamente con una startup mexicana innovadora. Recuperaron gradualmente la confianza de los inversores y, más importante aún, la confianza mutua. Un año después, en el 20º aniversario de Tecnoméxico, los hermanos Ordóñez inauguraron un nuevo campus corporativo en Querétaro. En el centro del complejo, una estatua de don Héctor Ordóñez sostenía una placa con la frase que solía repetir a sus hijos: juntos somos más fuertes que la suma de nuestras partes. A un lado de la estatua, una adición sorpresa, una figura de bronce de Lucía Ordóñez, representando a la nueva generación que había salvado el legado familiar. Porque al final, como Miguel y Roberto aprendieron dolorosamente, las empresas familiares son exactamente eso: primero familia, luego empresas. Y ningún éxito corporativo vale la pena si se construye sobre las ruinas de los lazos de sangre. Si esta historia te hizo reflexionar sobre los conflictos familiares en los negocios, comparte tu experiencia en los comentarios. ¿Has vivido situaciones similares? ¿Crees que los lazos de sangre deben estar por encima de las ambiciones personales? No olvides dar like y suscribirte para más historias de traiciones, ambiciones y redenciones familiares.